Bueno, gracias a Dios por esta mañana. Estuvimos en un campamento de familia hace un tiempo. Llegando al campamento de familias, entro y usted sabe que el campamento de familias es una instancia en la cual uno se reencuentra con mucha gente que a veces no lo ve por tiempo a uno, ¿no? En los 5 o 10 minutos de haber llegado, veo a lo lejos a una familia que hace 5 o 10 años fácilmente no veía. Me acerco de pasada porque estábamos llevando, instalando, cuando uno llega a un lugar con todas las valijas, con todo para acomodarse, y me ve una de las personas de la familia y me dice, pero qué gordo y canoso que estamos, ¿eh? Entonces yo, puesta a prueba la paciencia, más allá de que tiene razón, digo, es verdad, tiene razón, estoy bastante más gordito y más canoso y viejito que cuando nos vimos la última vez, ¿no? Bueno, obviamente, calma, paciencia, abrazar, saludar. Después esta persona se ve que se dio cuenta que por ahí metió la pata en algún sentido, no sé por qué. En el correr del campamento se me acercó y me pidió disculpas, pero más allá de eso, la anécdota me quedó en la cabeza, primero para recordarme cuánto tiempo ha pasado y cómo el tiempo va avanzando y a veces uno se olvida de que está envejeciendo o está creciendo en algunos casos. Seguramente en el mío no, pero en otros sí. Algunos crecen hacia el costado, ahí está, es verdad. Es otro tema. Pero ¿saben qué? Utilizando esta anécdota como trampolín de alguna manera, hay cosas que no cambian en el corazón del hombre, en la vida del hombre, hay cosas que no cambian. Las podemos ocultar, podemos pintarnos el pelito, la tiramos un par de años, llega un momento donde ya no va más y ya no hay cómo se esconde. Podemos tratar de meter la pancita, comprarnos camisas más grandes, no hago referencia a nadie de acá, pero llega tarde o temprano a notarse que aquello que las señales del tiempo van dejando en nosotros, no se pueden ocultar. Y bueno, de alguna forma, el corazón del hombre, como les mencionaba, del hombre, de la mujer, del ser humano en definitiva, es algo parecido. Con el paso del tiempo hay algunas cosas que aguantamos y otras que van mostrando a poco la esencia o lo que tenemos nosotros. Y el día de hoy vamos a continuar con el estudio que tenemos en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ver cómo esta serie de cosas que aparecen en el corazón del hombre, en los últimos tiempos, en los tiempos que nos encontramos ahora en realidad, no van a ser escondidas fácilmente como cuando nos queremos pintar el pelo, o comprarnos ropa más grande o lo que sea. No va a ser posible esconder. Y de hecho es bueno que sea así, porque en la obra de Dios, al seguir al Señor, al buscar servirle, en más de una ocasión nos vamos a encontrar con personas que tienen estas características. Y quizás, como advertencia principal, no es solo tener cuidado con esas personas, sino especialmente tener cuidado de ser como esas personas que aparecen acá en este capítulo 3. Entonces, si me acompañan esta mañana, vamos a revisar todo el capítulo 3. Son 17 versículos, una lectura que va rápido, que es realmente para reflexionar mucho, pero vamos a hacerlo en breve tiempo si el Señor nos ayuda. Capítulo 3 de 2 de Timoteo, del versículo 1 al 17, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia,
persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pasaje precioso donde comienza mostrando cualidades que realmente nadie quisiera en uno mismo, pero después, en el progreso de su narración, Pablo termina al final en su argumento presentando la motivación correcta, que es estar basado en la palabra de Dios. Este versículo que muchos conocemos quizás de memoria, el 16, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 también lo decimos, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta mañana, hermanos, me preguntaba y pensaba un poco acerca de por qué Pablo hace esta aclaración que arranca el versículo 1. También debes saber esto. ¿Que acaso Timoteo no lo sabía? Bueno, es que en el transcurso de la obra de Timoteo, en este lugar, en la ciudad de Éfeso, en este contexto donde él se encontraba, habían hermanos que servían junto con él, pero también personas que no eran hermanos. Lo que pasa más adelante, que ya vamos a ver dentro de unos minutos, de cómo algunos entraban en las casas ofreciendo enseñanza como de Dios, pero que no era de Dios, nos muestra que había gente del pueblo de Dios que decía enseñar la palabra de Dios, pero no hacía eso, enseñaba otras cosas. También vemos cómo esto no es novedoso. Ya desde los tiempos de Moisés aparece ahí en los versículos 8, 9, mencionando cómo algunos cambian la verdad, trastocan lo que de Dios se da a fin de buscar su beneficio. El ejemplo de estos dos Janes y Jambres que aparecen ahí, que también vamos a ver quiénes son. Y finalmente el testimonio que Pablo llama a Timoteo a seguir. Entonces, pensando, como les decía, yo me preguntaba, ¿por qué este capítulo 3 aquí en medio de todo lo que venía diciendo Pablo a Timoteo? Si ustedes se acuerdan, basta con dar vuelta a la página. Y si ustedes recuerdan el capítulo 1, veíamos cómo Pablo animaba primero a Timoteo a avivar el don de Dios en su vida, a recordar lo que Dios había hecho en él. No importa el tiempo que ha pasado que el Señor te ha llamado, le decía Pablo a Timoteo, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. En el capítulo 2 dice que comparta con la siguiente generación, con hombres y mujeres que siguen, que vienen después de él, que sean idóneos para alcanzar a otros también. Pero al final del capítulo 2, si ustedes recuerdan, menciona algunos casos de hombres que prefirieron seguir su forma de verdad, lo que ellos dijeron que era verdad, y se desviaron de la verdad del Señor. Timoteo en este punto, en el capítulo 3, debe compartir el trabajo con otros. En la iglesia el trabajo no es de una sola persona, mucho menos es solo del pastor o del grupo de pastores o de quien sea. Pero en este momento, en el momento de compartir el trabajo, de trabajar junto con otros, Pablo le dice que es importante cuidar con quién y cómo hace la obra del Señor. Para nosotros hoy en la Iglesia de la Costa, aquí en Uruguay, muchísimos siglos después de este evento, la misma idea sigue haciendo eco. ¿Cómo y con quién hacemos la obra del Señor? Llevamos adelante. Pero en este capítulo 3, Pablo cambia de tono para mostrar a Timoteo lo difícil que va a ser llevar adelante la obra de Dios. Aún en medio de personas que se mencionen o se presenten como seguidores de Dios, pero que en definitiva no son seguidores del Señor. Qué difícil que es seguir al Señor en medio de personas que a veces se comportan como los que aparecen ahí en los versículos 1 al 5. Entonces este capítulo o esta sección es importante porque busca advertir a Timoteo de los peligros que va a haber.
Pero es igual de importante porque busca mostrarle a Timoteo que más allá de lo que hagan los demás, él tiene que volver a la palabra de Dios como base, como regla de vida, siempre. Otra vez, vuelve Timoteo, vuelve, le dice. Porque ser guiados por la palabra de Dios guarda nuestra vida y nos limpia correctamente. Nos limpia para actuar correctamente, perdón. ¿Y de qué manera la palabra de Dios nos guarda? O sea, ¿de qué manera este capítulo 3 que leíamos recién nos llama a vivir en lo privado para servir en lo público? Yo encontraba 4 secciones, 4 características o señales a seguir en el discurso de Pablo y aplicarlas a nuestra vida. Entonces, si el Señor nos permite, esta mañana vamos a ver estas 4 características que debemos considerar a fin de servir correctamente al Señor. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser transparentes, Padre, a entender, Señor, que podemos esconder lo que creemos y lo que pensamos, Señor, de los demás, pero de ti no lo podemos esconder, Padre. Padre, muéstranos de qué manera debemos y podemos ser íntegros delante de ti, Señor, delante de nuestros hermanos también. Señor, dando testimonio real de cómo tu palabra ha transformado nuestra vida, Señor. Y si aún no estamos convencidos de ella, Señor, si aún no creemos en ti, si aún nos falta algo para acercarnos a ti y rendirnos, Padre, muéstranos a través de tu palabra cómo hacer esto, Señor. Desarma nuestros argumentos, Señor. Desarma lo que somos, Padre, para poder realmente cantar, Señor, esa canción de quebranta nuestro corazón, Padre. Gracias por este tiempo, Padre. Guárdanos, ayúdanos a compartir solamente tu palabra, a decir lo que en ella encontramos y nada más, Padre. Oramos por todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y les decía, me llama la atención por qué Pablo a Timoteo le recuerda esto. ¿Vieron lo que dice al principio del versículo 1 del capítulo 3? También debes saber esto. Y continúa. ¿Qué acaso Timoteo no sabía esto? ¿Acaso Pablo tiene que recordárselo por si él no se dio cuenta? No olvidemos que ya van cerca de 20 años que Pablo y Timoteo han trabajado juntos. Han visto las cosas que han sucedido en el ministerio. Todas las veces que han sido atacados, defraudados, entregados. Parece mentira, pero a veces uno debería creer que debe esperar lo peor. Y en cierta forma es lo que le dice Pablo a Timoteo. Espera lo que viene ahora, en este tiempo difícil. Dice que en los postreros días, para el pensamiento judío había dos separaciones en el tiempo. El tiempo en el que vivía la gente actualmente o en la actualidad, en el presente que vendría a ser el siglo pasado o el siglo actual, el mundo actual, y el siglo venidero que vendría a ser el tiempo en el cual Dios se iba a revelar, iba a manifestarse en completo y todas las cosas serían hechas nuevas. Si lo pensamos desde ese punto de vista, nosotros todavía seguimos en estos postreros tiempos. Seguimos en esos tiempos en los cuales el Señor ha anunciado que vendría. No sabemos cuándo, pero cada vez el tiempo pasa más rápido. Y una cantidad de cosas que fueron anunciadas vemos que se están cumpliendo si no se han cumplido ya. Los rumores de guerra siempre, desde que nací, tengo noción de que han estado y siguen ahí. En estos días en particular, con lo que mencionábamos, la petición allá por Europa, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el comportamiento de la gente. Basta con dar una mirada nuevamente a estas características. Y dígame si usted no conoce por lo menos a una persona, no que tenga todas, pero que tenga alguna de estas características. Repasemos. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y en esta sección de estos primeros 5 versículos, la primera característica o señal que debemos considerar, que les mencionaba, es el tipo de amor que nos lleva a la acción. ¿Cuál es el amor que a usted, que a mí, que a los que sirven en la obra de Dios nos lleva a actuar, a trabajar por el Señor? De todos estos,
estas características que veíamos en los primeros 5 versículos, podríamos centralizar o sumarizar o resumir en una sola, que es amadores de sí mismos. Vean ustedes cómo el amador o el que se ama a sí mismo por encima de cualquier otra cosa es capaz de transgredir cualquier norma cuando le conviene. Es capaz de hacerle daño a los demás sin pensarlo. A todos nos ha pasado tener algún jefe medio complicado que siempre nos está buscando la vuelta para ganarnos algo de plata o algo, en algún sentido. Al menos a mí me ha pasado, seguramente a alguno de ustedes les ha pasado. Dios quiera que nunca estemos del otro lado del mostrador, ¿no? Siendo nosotros los que, a costa de la búsqueda de las ganancias, seamos capaces de sacrificar relaciones y demás. ¿Cuántos hay que se muestran realmente soberbios, autosuficientes, vanagloriosos? Me llama mucho la atención el versículo 2, cómo ponen en esta lista eso de desobedientes a los padres. La desobediencia a los padres está puesta en una lista tan horrible porque es peligrosa, porque demuestra que si que no hay intención de seguir la guía de los padres, señala un espíritu que a la larga, o una conducta que a la larga no va a tener respeto por nadie. Sin afecto natural. Es increíble ver con la facilidad que tenemos hoy en día de internet y demás, cómo la gente realmente es mala, pero mala en serio. Con gente o con otros seres vivos que no tienen la culpa ni siquiera el por qué estar pasando por las maquinaciones y la maldad que el ser humano mismo produce. Ni siquiera quiero pensar, pero ¿cuántas veces vemos cómo hay gente que por el placer o la diversión mata animales indefensos? ¿O cuánto estamos descuidando la naturaleza a fin de poder nosotros sacar beneficio? ¿Estamos siendo buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado? Y así estas características se pueden acumular. Y naturalmente, como les decía antes, me parece raro que Pablo tenga que decirle, ten cuidado a estos, evita a estos, como si Timoteo no lo supiese. Porque la verdad es que Pablo, en el capítulo 4, por ejemplo, que Dios mediante veremos la siguiente semana, nos habla de distintos casos en los cuales él mismo fue engañado o fue dejado por gente que buscó el mundo en lugar de servir al Señor. Capítulo 4, decíamos, por ejemplo, habla de un tal Demas, que lo abandona por preferir y amar al mundo. En el capítulo también 4 nos habla de un tal Alejandro, que le ha causado muchos males. Pero no solo ahí. ¿Cuántas veces en otros lugares que hemos leído, el propio Pablo fue dañado por gente que mostraba amar a Dios, pero que en realidad prefirieron seguir sus propias creencias y motivaciones? Prefirieron amarse a sí mismos en lugar de demostrar amor al Señor. En el capítulo 2 que leíamos recién, o que mencionábamos recién, ahí nomás al final aparece, si ustedes se acuerdan, Himeneo y Fileto, que dice que llegaron a enseñar cualquier cosa. ¿Por qué? Buscando ganancia deshonesta. Leyendo un poco más acerca de estas dos cartas, Timoteo, primera y segunda, encontraba un versículo en 1 Timoteo 5:24 que dice así: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Dios quiera que tú y yo no estemos entre estos hombres que buscan amarse a sí mismos por sobre lo demás, por sobre el amor de Dios. Pero si es que estamos quizás pareciéndonos en algo, tarde o temprano, la palabra de Dios nos demuestra que vamos a quedar expuestos delante de los demás, delante del Señor. Quizás ahora, dentro de poco, salte a la luz algo que estamos haciendo incorrectamente o alguien viene y nos señale. Quizás no, pero el Señor sí lo sabe. Este es un llamado a Timoteo de parte de Pablo a que él mismo se guarde de estos hombres. No solo que los evite, de que no tenga trato con ellos, pero también que él se dé cuenta de cómo está sirviendo al Señor. ¿De dónde viene ese amor? ¿O cuál es el amor que le motiva a la acción? ¿Qué tipo de amor es el que motiva a servir al Señor, en tu caso, en mi caso? ¿Qué tipo de evangelio o cuál es el lugar
que tiene el servicio del Señor en nuestra vida? ¿Por qué motivo servimos al Señor? Realmente todas las cosas que decíamos recién se resumen en eso que les decía antes, de que son gente o son personas que buscan amarse a sí mismos antes que a los demás, pero en particular antes que a Dios. Y no es casualidad que justo el principal mandamiento o en la ley toda se resuma en dos nociones, ¿no? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque en eso se resume la forma en la cual hacemos un servicio sincero al Señor. La siguiente parte, la siguiente característica que aparece allí en los versículos que van del 6 en adelante, es de qué manera el servicio se realiza en nuestra vida. O en otras palabras, la segunda señal o característica es un servicio falso o equivocado. Y acá hay algo que Pablo hace de una manera un poco más específica, es decir, de todos los hombres que había mencionado antes, alguien que lea, por ejemplo, el versículo 6, van a ver que va a tomar un caso particular. De todas las características que dijo del 1 al 5, él empieza a hablar de un caso específico, el versículo 6 en adelante. Alguien que lea el 6 solamente, por favor. Se meten en las casas y llevan cautivas a las sillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Gracias. Este es un versículo muy interesante. Podemos empezar a explicarlo argumentando como les decía antes, ¿no? Que en aquellos tiempos, cuando los maestros iban a las casas, se les abrían las puertas y muchas familias daban para el sostén de los maestros, o se les ayudaba. Podemos seguir mirando un poco más del contexto cultural, sin embargo no me quiero distraer tanto en eso, sino quiero enfocarme en cuál es el propósito por qué Pablo plantea esto que está contando acá, de cómo hay personas que se meten en las casas y cómo hay otras personas que son débiles o que tienen cierta característica que le abren las puertas y son dañadas. Leo yo el versículo 6 ahora. Tratemos de identificar de manera un poco más abstracta estas dos grupos de personas. Porque de estos, o sea, de esos hombres que estaba hablando del 1 al 5, surgen aquellos otros que se meten en las casas. ¿Sí? Y dice, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Una serie de palabras medias raras. La concupiscencia, yo siempre les menciono, les trato de recordar, vendrían a ser aquellos deseos que representan nuestra mayor debilidad. Es algo individual. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer, mi debilidad particular podría estar enfocada, o una de mis tantas debilidades podría ser el amor al dinero. Quizás mi esposa no tenga esa preocupación por el dinero. Quizás a ella le guste dar y entregar a otros y ayudar, pero quizás mi debilidad principalmente se enfoca en cómo yo valoro, aprecio y el lugar que le doy al dinero. Pero así puede ser para cada uno de nosotros algo diferente. Algunos, por ejemplo, realmente luchamos o luchan con la lascivia, es decir, con los deseos pecaminosos constantes. ¿Sí? Tenemos que evitar, por sobre todas las cosas, mirar ciertas cosas, tenemos que evitar ir a ciertos lugares, hablar de ciertos temas, porque es una especie de paso pequeño, pero que inmediatamente nos lleva por un camino que sabemos que somos débiles. Para otros, quizás, nuestro problema mayor es el hablar y el chusmear o el decir cosas que no debemos. Para otros, quizás nuestro problema es el escuchar, porque quizás a veces nos gusta tener información y anhelamos saber cosas que son aparentemente inocentes, en realidad para cada uno de nosotros puede representar un gran problema, una oportunidad de pecado. Esa es la idea de concupiscencia, algo que a vos, que a usted, tiene realmente una constante lucha, aquella área en la cual usted es débil, o que usted se reconoce como más débil. Entonces, estos dos grupos que plantea Pablo acá, Pablo lo hace para condenar algo. ¿Qué es lo que está remarcando? ¿Qué es lo que Pablo quiere condenar? Bueno, por un lado, los falsos maestros que se meten en las casas. Y por otro lado, este tipo de personas que debido a esas conciencias cargadas de pecado o esa concupiscencia, como decíamos, fácilmente al escuchar a falsos maestros cometen error.
Imagínense a alguien que está débilmente espiritual. ¿No le ha pasado a usted sentir cuando no ora por muchos días o no lee la palabra de Dios por muchos días o no se congrega directamente? ¿No le ha pasado sentirse vulnerable ante el pecado? Cualquier cosa que aparece ahí como ocasión de fallar, uno puede correr más riesgo. No es lo mismo salir de un campamento, que uno viene totalmente enchufado al 100% ahí con la palabra de Dios, que estar durante el año uno, digamos, en la lucha, en el trabajo, en las cosas cotidianas. ¿Por qué? Porque cuanto más nos acercamos al Señor, cuanto estamos más saturados de Él, la posibilidad de quizás fallarle empieza a disminuir. Igual la Biblia nos dice, el que esté firme tenga cuidado de no caer, ¿no? Pero es como que sentimos que estamos más en comunión con Dios. Pasa algo, inmediatamente nos acordamos de un versículo. Ahora es totalmente opuesto cuando estamos alejados del Señor, o no nos congregamos, o no vamos a la palabra del Señor con regularidad, o no oramos a Él. Estamos a la intemperie de las cosas que suceden. Entonces, imagínense que alguien en el momento peor de nuestra vida venga con una enseñanza que no es bíblica y nosotros no somos capaces de reconocer dónde está el error. Con facilidad podríamos ser llevados para cualquier lugar. Y es la imagen que está transmitiendo Pablo acá, de cómo algunos aprovechan esto, se meten en la casa de personas que son débiles en la fe, que están luchando contra el pecado de una manera en cual en realidad no deberían, porque probablemente luchan con su fuerza si no es la del Señor. Y entonces son arrastradas, son llevadas aún sin querer hacerlo. La palabra arrastrar en este caso representa esa imagen de que usted está arrastrando algo y no tiene una facilidad, se opone a cierta resistencia. Qué interesante lo que dice 1 Timoteo 1:19. 1 Timoteo 1:19 dice así en relación a esa idea de tener una mala conciencia, un mal pensamiento. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Lo pongo con palabras un poco más actuales. En esta partecita de 1 Timoteo, Pablo le está diciendo lo que debe hacer a Timoteo, ¿no? Cómo debe mantener el conocimiento de Dios, la fe. Pero como contraste a eso le dice, algunos, por no tener una buena conciencia ni una buena fe, al desecharla, naufragaron. Y es exactamente lo que está pasando en el ejemplo de Timoteo 3, de 2 Timoteo 3. Al no tener una buena conciencia, mi hermano, mi hermana, estamos en grave peligro. Aún creyendo que somos los más sabios en decidir qué contenido vemos. Quizás hoy por hoy ya no se metan en nuestras casas maestros como en ese tiempo. Maestros que nos engañen tan abiertamente. Pero muchas veces dejamos entrar otro tipo de maestros en nuestras casas. Particularmente siempre pienso en los contenidos que veo en casa, ya sea de películas, de series. Hoy está realmente de moda una cantidad de información, con tanta facilidad podemos acceder a ella, y nos terminan enseñando de qué forma vivir, y nosotros a veces le hacemos más caso a eso que a la propia palabra del Señor. Mantenga la fe, mantenga la buena conciencia, tenga el objetivo de mantenerse vinculado con el Señor, porque por más de que usted crea saberlo todo, por más de que creamos estar alineados con el Señor, si no estamos seguros de lo que creemos y no estamos en constante comunión con el Señor, corremos el riesgo de ser arrastrados y de caer en aquellas zonas, en aquellas áreas que sabemos que somos fáciles de fallar. ¿Cómo se mantiene su casa hoy? ¿Cómo se mantiene hoy usted frente a esas enseñanzas? Hoy de mañana, buscando un poco de información dando una revisión final a lo que quería compartir hoy con ustedes, hermanos, buscaba algunos consejos de cómo poder ser feliz conmigo mismo. Lo buscaba a propósito, ¿no? En realidad más como un contraejemplo que como un ejemplo. Porque en realidad abunda esto. Basta con que usted ponga cómo ser feliz conmigo mismo. Y aparecía todo tipo de consejos, ¿no? Ser sincero, ser transparente, decir las cosas, mostrarte, vivir vos mismo tu vida. Una cantidad de cosas que suena muy lindo, pero que en realidad no respetan ni siquiera siguen de cerca las cosas que la palabra de Dios nos dice.
Pueden ser buenos consejos. Algunos hasta podemos llegar a encontrar fundamento bíblico para decir, claro, tengo que ser sincero, tengo que ser honesto. La Biblia lo dice, no necesito ir a buscar un consejo fuera de ella. Pero así como eso que yo buscaba, un poco explícitamente, intentando encontrar para poder compartir con ustedes, una cantidad de enseñanzas se levanta en nuestra cabeza día a día y sin darnos cuenta nos enseñan como falsos maestros lo que no está en la palabra de Dios. Y tengamos cuidado con esto, hermanos. Tengamos cuidado de no ser llevados cautivos, de no ser llevados presos por esto. 1 Timoteo 2:26 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Es que ahí en este versículo 7 que leíamos, dice 2 Timoteo 3:7, hablando de esa clase de personas que son llevadas, arrastradas, dice, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Cómo podemos llegar al conocimiento de la verdad si no hay arrepentimiento? Nuevamente, 1 Timoteo 2:26. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Ven eso? Primero es el arrepentimiento y luego es el conocimiento de la verdad. Primero es el arrepentimiento. Arrepiéntete, decía, o arrepiéntanse, decía Jonás cuando predicaba en Nínive. Arrepiéntanse, decía también Juan el Bautista. Arrepiéntanse, ¿cuántas veces dijo Señor Jesús cuando predicaba? Pablo, cuando anunciaba el Evangelio, también decía arrepiéntanse. Y este es el llamado que sigue a nuestros días, que nos arrepintamos de estas cosas, que busquemos al Señor. No busquemos solo su verdad, porque verdad por sí sola es mera teoría. Necesitamos arrepentirnos de lo que estamos fallando al Señor y buscarle a Él. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Usted se levanta cada día buscando reconocer delante del Señor o se acuesta cada día buscando el consuelo de Dios, reconociendo sus errores, buscando un arrepentimiento genuino, tratando de no volver a fallar en lo mismo. ¿Lo hace? Que sea así. Y esto que menciona Janes y Jambres al final de esta sección son dos personas que por tradición se las conoce como esos magos que estuvieron en la corte del faraón y que imitaron las señales que hizo Moisés. Son nombres que no aparecen en Éxodo, pero que la tradición les puso esto como forma de identificarlos, ¿no? Entonces Pablo utiliza y les dice, de este tipo de gente también fueron aquellos que en otro tiempo quisieron engañar al pueblo, mostrándose también como hacedores de milagros de Dios, pero que no eran eso. Tengamos cuidado, hermanos, porque aún el Señor nos ha dicho que las señales no significan que es un enviado del Señor. Aún las cosas que parecen ser milagrosas que se predican o se dicen por allí, tengamos cuidado porque eso no significa que tiene el sello del Señor. Por eso Cristo también en Mateo 24 dijo, cuando vean que estas cosas pasen y algunos digan, ahí está el Cristo, no le creáis. Porque mi venida, dice, va a ser como el relámpago que se ve de aquí hasta allá. Va a ser visible por todos. Y ahí voy a estar yo. Tercera y penúltima sección, del 10 al 13. Aquí Pablo va a empezar a mostrar cuál es el camino correcto, porque al principio mostró con claridad de qué forma los hombres en los últimos tiempos iban a ser amadores de sí mismos y debía Timoteo tener cuidado. Luego muestra este caso de personas que buscan enseñar y arrastrar a otras más débiles tras las enseñanzas. Los versículos 10 al 13, como tercera señal para servir fielmente, muestran el testimonio de una vida que sirve con integridad a Dios. Y es muy importante que veamos el contraste entre los primeros 5 versículos y estos versículos del 10 al 13. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Longanimidad es con la constancia de ánimo en las dificultades.
En otras palabras, el ser sobrios, prudente, el guardar la forma en la cual reaccionamos cuando vienen los momentos difíciles. Amor, paciencia, versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué contraste, qué diferencia hay entre cómo Pablo vive su vida o vivió su vida comparado a esos otros hombres? Realmente Pablo acá muestra con su ejemplo lo que él había dicho en el capítulo anterior acerca de cómo sufrir las penalidades o sufrir las cosas por el amor de Dios. Y le dice Pablo, no mires ese ejemplo, mira mi ejemplo, sigue mi conducta, sigue lo que yo he enseñado, sigue mi propósito, fe, la constancia de ánimo, el amor, la paciencia. Y todas las cosas que me han pasado y que le pasarán a todos los que quieran seguir al Señor. Así como le dijo Pablo a Timoteo, mira que va a pasar esto en los últimos tiempos, también le dice, mira que va a pasar esto otro a los que sí siguen al Señor en los últimos tiempos y en los tiempos de ahora también. ¿Cuál es el testimonio de vida que seguimos? ¿Cuál es el modelo de vida que tú y yo estamos siguiendo, hermano, hermana? ¿Vemos el ejemplo de Pablo como un ejemplo al cual imitar? ¿O quizás no estamos tan familiarizados con lo que Pablo, por ejemplo, ha padecido, con lo que el Señor nos demanda a nosotros? Porque el versículo 12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El destino final del versículo 13, por si creemos que a los malos les va bien siempre, porque evidentemente los que hacen malas cosas muchas veces progresan más rápido en algunas áreas, nos recuerda que esto es temporal, que la justicia de Dios llega tarde o temprano según nuestra perspectiva, pero siempre a tiempo de parte del Señor. Los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Van a seguir, pero tarde o temprano el Señor va a traer sobre ellos lo que les corresponde. No estemos siendo parte de este grupo de engañadores. Ten cuidado, ten cuidado. La última sección, la cuarta señal para servir fielmente, o la característica que aparece acá, es el lugar que tiene la palabra de Dios en la vida de Timoteo. En lugar de amarse a sí mismo, Pablo le dice, ama a Dios y a su palabra. En lugar de buscar su beneficio personal, dice, mira lo que otros han hecho y tú recuerda lo que aprendiste. Estos 4 versículos son hermosos porque le dicen a Timoteo que no tiene que buscar cosas nuevas. Basta con mirar lo que se le enseñó de la palabra de Dios. La salvación no está en cosas que no sepas. La salvación está allí, al alcance de la mano. Tu amistad con Dios, tu servicio sincero, no tiene que inventar nuevas cosas para poder agradar a Dios. Basta con que mires lo que está allí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, le dice esto a Timoteo, porque que vea el ejemplo de su madre y su abuela, que fueron las que le educaron. Que vea el ejemplo seguramente también sufrido en ellas. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente, únicamente, podemos ser salvos a través de Cristo Jesús. No hay lugar junto a Dios si no es a través de Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando vemos este versículo, ¿no? Versículos 15 que estamos recién leyendo en 2 Timoteo 3, me recordaba las veces que mi padre me llevaba
a la escuela y me llevaba de la mano, a veces obligado, pero me llevaba al fin, y me hacía repetir versículos. Dice, vamos a aprender tal salmo. Y esa semana era ese salmo. Yo estaba todo el tiempo. Y tal, uno cuando es niño hace caso lo que le dicen. Después cuando fui adolescente ya me extravié. Pero cuando era niño mi padre me hizo memorizar varios salmos, e incluso aprendí varias cosas que hasta hoy sigo recordando y que realmente puedo decir que en momentos difíciles han venido a mi mente. Y el Señor las ha traído. ¿Cuántas veces les ha pasado eso a ustedes? Y realmente recuerdo con cariño esos tiempos en los cuales mi padre buscaba dejar en mí la huella de la palabra de Dios. Y es así. Esto para los padres, o para ustedes los abuelos, o para los tíos o tías, dejemos plantada la semilla de la palabra de Dios en el corazón de los pequeños, de la manera que el Señor nos permite hacerlo, porque realmente el Señor va a multiplicar estos pequeños elementos, pequeños pancitos y peces que dejemos en sus vidas. Pero también para nosotros mismos, las cuales te pueden hacer sabio, porque quizá no necesariamente seamos salvos. Quizá aún conozcamos todo de memoria y pasen años de que podemos saber de que Dios está allí, que Dios nos escucha, pero quizás aún no nos hemos arrepentido, no lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Debemos ir a Él a buscarle, porque las Escrituras nos pueden hacer sabios para salvación, pero también pueden servir de un lindo pisapapeles en la mesa y nada más. O pueden servir como algo para cuidar y poner debajo de la almohada, como alguna persona hizo alguna vez, no significa que tenga algún poder especial, pero esta persona creía que sí le daba algo particular. No, la Biblia no es mágica en ese sentido. La Biblia es milagrosa en el sentido espiritual, porque al leerla encontramos el conocimiento de Dios, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿De qué manera nos pueden hacer sabio? Y Pablo explica a continuación estas 4 funciones que la palabra de Dios debe tener, hermanos, en nuestra vida. Porque dice que toda la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, que nos enseña justamente lo que está incorrecto, o lo que es correcto, mejor dicho. Para redarguir, esta palabra es confrontar, quizás, en un sinónimo posible. Pensando en estos personas de los primeros 5 versículos, ¿cuánto necesitaban ser confrontados? Para corregir, esto es para nosotros, hermano, constantemente. El camino que se va torciendo con el paso de los años, sea corregido por el Señor, por su palabra. Y para instruir, para dar la información, el conocimiento y lo que necesitamos de nosotros someter al Señor. Y el versículo 17 al final, quizás sería el más importante, porque de nada nos serviría si es que buscamos corregirnos, confrontarnos, instruirnos, si nos quedamos ahí, porque sería algo equivalente a amarnos a nosotros mismos. Porque si buscamos ser mejores, leyendo la palabra de Dios, y creo que voy a ser mejor persona, sería también equivocar el propósito de la palabra. Sería equivocar para qué el Señor nos ha dado su mensaje. Por eso el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Te consideras perfecto o perfecta, hermano, hermana, amigo, amiga? Wow, eso sería probablemente, si yo decir que sí, caigo en los primeros 5 versículos de pleno. Y si alguien dice que sí, tenga cuidado. Solo hay uno perfecto, dice la palabra del Señor. Solo el Padre es perfecto. Pero, ¿por qué este versículo aparece acá si es que no soy posible ser perfecto? ¿No es una contradicción? Porque de alguna forma nuestra meta, como la de Pablo, es la de avanzar hacia el blanco. Quizás yo nunca llegue caminando a alcanzar, vamos a suponer, a ir hasta a mi país, a Perú. No voy a ir nunca caminando, quizás nunca llegue. Pero les aseguro que es menos probable que llegue a Perú caminando si es que apunto para Groenlandia, para el norte. Probablemente no, en esa dirección no voy a llegar. O a la China, capaz que sí, algún día. Pero si apunto a mi país con una brújula y demás, es probable que me acerque más que si voy en otra dirección. Cuando pensamos en la palabra de Dios y en el buscar ser perfectos como nuestro Padre lo es, en vida no lo vamos a llegar a hacer. Pero es muy diferente que usted y yo tengamos la meta fijada y clara de que por ahí es el camino, a hacer cualquier otra cosa que no esté en la palabra de Dios.
a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Esto sí lo podemos hacer, preparados para toda buena obra, a diferencia de los primeros 5. Yo en mi equipo, pensando en un equipo de fútbol, estaba pensando en un equipo de fútbol, no me gustaría tener a alguien que sea orgulloso o que tenga quizás cualidades de que no quiere pasar la pelota. ¿A quién le gustaría a alguien así en su equipo? En realidad, en ningún equipo nos gustaría tener personas que tengan las características del 1 al 5, quizás. Eso se contrasta tremendamente con lo que dice el versículo 17. Enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros, hermanos. Enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, que el Señor nos permita serle fieles de estas maneras, cuidando de cómo andamos, porque en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos, no debemos mezclarnos ni siquiera en actitudes con los que rechazan al Señor. Debemos ser íntegros y transparentes buscando arrepentirnos día a día. Debemos también entender que el ejemplo de los que han seguido al Señor fielmente es un ejemplo digno de imitar. Y finalmente debemos buscar estar enteramente preparados para toda buena obra. Y esto no va a pasar porque seamos simpáticos, perfumados o lindos, sino porque miramos y buscamos en la ley de Dios. Oremos para que el Señor siga haciendo su obra realmente. Amén. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú, Señor, has permitido este testimonio de Pablo, Señor, en Timoteo y de toda la iglesia que llega a nosotros, Señor. Queremos realmente entender, Padre, de qué manera poder servirte, Señor, poder ser útiles en tu obra, Padre. Pero queremos hacerlo a tu manera, Señor, estando enteramente preparados. Padre, por favor, te rogamos que nos permitas acercarnos a ti para conocerte más, Señor, para poder servirte fielmente, Señor, poniendo tu palabra en primer lugar. Y nada más que ello, Señor. Ayuda a corregir en nuestra vida, Señor, las cosas en las cuales te fallamos a diario, Señor. No permitas, Padre, que aquellas debilidades nuestras gobiernen nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poder seguirte a ti correctamente, Señor. Gracias por todos mis hermanos hoy. Padre, que este desafío sea primeramente vivido en mi vida, Padre, que todos podamos como iglesia buscar crecer más en ti, Señor, en tu palabra, en tu conocimiento, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos y te agradecemos por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor.